Nuestro que estás en los cielos, te agradezco, Señor, porque estamos una vez más reunidas para alabar tu nombre. Te ruego, Padre Santo, que nos acompañe en este momento y todo lo que se haga, Señor, será para tu honra y gloria. Ayúdanos a tener una buena conexión, Señor, para poder escuchar bien el tema y así poder entender el mensaje que nos tiene preparado en esta tarde. Te lo ruego y te lo agradezco, Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Comenzaremos alabando al Señor con el himno Bienvenidos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó y un momento te dejó y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarda en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Amén. Hermanas, les invito ahora a tener nuestra lectura bíblica que se encuentra en Salmo 136. Salmo 136. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te pido que nos sigas acompañando en esta tarde. Ayúdanos a comprender en este momento, abre nuestro entendimiento para entender el mensaje que trae esta lectura. Vamos a leer tu palabra, Señor, y bendícela, y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Salmo 136 dice: Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al solo que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que tendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes luminarias, porque para siempre es su misericordia. El sol para que dominase en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que dominasen en la noche,
porque para siempre es su misericordia. Al que hizo a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar Bermejo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Bermejo, porque para siempre es su misericordia, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, al que hirió grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Él da mantenimiento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Sí, hermana Jessica, muchas gracias. En este momento entonces presento al hermano Alexander Angulo. Él es anciano gobernante de la iglesia Jesús es el Camino de la ciudad de Bogotá, en Colombia. Yo tomé contacto con él hace un tiempo a solicitud de las hermanas que dirigen y que planifican las actividades del grupo Femenina en Cuarentena. Tomé contacto a través del pastor David Aragón, a quien lo conozco de muchos años. Entonces él me dio el contacto y yo también tenía referencia, incluso había estado presente en un tema que él expuso en Santiago, en la iglesia en Mirna. Entonces ya tenía conocimiento del hermano Alexander y en ese sentido quisimos contactarlo para que nos entregara este tema que es tan interesante, que es tan necesario también para todos nosotros, toda vez que a veces se nos olvida o no conocemos perfectamente hasta qué punto llega la santidad de nuestro gran Dios, o sea, qué tan grande es la santidad de nuestro Dios. Entonces, por causa de eso, muchas veces nos equivocamos en cuanto a la forma en cómo debemos adorarlo, alabarlo y todas esas cosas. Así que hoy día es un gozo para mí, una alegría en Cristo, por muchos motivos. El hecho mismo de que podamos utilizar estos medios, ¿no? De verdad, invitarlo a Puerto Montt, por ejemplo, y pagarle los pasajes hasta acá habría salido un poquito difícil. Pero de esta forma virtual lo podemos hacer. Así es que esta pandemia, dentro de todas estas cosas malas que han sucedido, ha tenido también estos beneficios espirituales muy grandes, y no solamente este que mencionamos ahora, sino que tantos otros que hemos visto durante toda esta reunión. Así que es un gozo en Cristo, y también poder compartir la palabra del Señor en la voz, ¿no es cierto?, de nuestro hermano Alexander. Así es que junto con este saludo, quiero también saludarlos con el versículo que aparece en el Salmo 118 y en el versículo 14. Y dice: mi fortaleza y mi canción es Jehová, y él me ha sido por salud. Hermanas especialmente, y también hermanos que nos acompañan, que el Señor les bendiga grandemente, y especialmente el hermano Alexander, que el Señor le guíe ahora en la exhortación de su palabra, y le doy la más cordial bienvenida y nuestra gratitud también porque ha aceptado estar con nosotros en este momento. Que el Señor le bendiga, hermano Alexander. Hermano, muy buena tarde. Dios les bendiga. Hermanas, muy buenas tardes. Ante todo, para mí es un privilegio tener la oportunidad de poder compartir este tiempo con ustedes. Y si bien sabemos que por ahora la pandemia ha limitado mucho el congregarnos presencialmente, como decía el hermano, pues nos ha abierto estas puertas y acelerarnos un poco tal vez en el uso de las tecnologías, ¿no? Tal vez hace 5 años atrás pensar en esto
y de pronto para algunas hermanas mayores era algo de pronto inconcebible, pero ya se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad. Y si bien va a haber un desafío cuando esto pase, que volvamos a congregarnos, porque es más fácil estar en la casa, prender el computador. Cuando esta pandemia pase, va a ser un desafío congregarnos nuevamente. Por ahora es la bendición que Dios ha puesto para nosotros para poder seguir unidos en Cristo Jesús. Vamos entonces a iniciar en esta mañana. Como decía el hermano, esta noche he tenido la oportunidad en otras ocasiones de compartir en los congresos que hemos realizado de ALADIC parte de este tema, y es mi deseo que el Señor hoy hable a través de su palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas. Por eso quiero invitarle para que cerremos los ojos y usted se tome un momento para pedirle al Señor que le hable. Voy a pedirle que cerremos nuestros ojos y pidamos la dirección del Señor, y dígale: Señor, se va a compartir un solo mensaje, hay muchas vidas aquí, pero dígale: Padre, yo necesito escuchar tu voz, escuchar tu guía y tu dirección, lo que tú tienes para decirme, no un conocimiento intelectual, sino algo que verdaderamente toque y transforme mi vida a la imagen de Cristo. Amado Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo tan especial que nos das. Estar integrados, Señor, a pesar de la distancia. Gracias por el avance de la tecnología, Señor, para gloria de tu nombre, Señor, para bendición de tu pueblo, Padre mío. No sabemos, Señor, cómo hubiera sido esta pandemia para nosotros, Señor, 100 años atrás. Pero gracias por este momento y el lugar en la que la enfrentamos, Padre, y las bendiciones, Señor, que tal vez hermanos de otras épocas no tuvieron, pero nosotros sí. Y queremos ser fieles a ti a pesar de esta situación tan difícil que estamos viviendo. Y por eso te pedimos, Padre, Señor, que hables a nuestras vidas, que hables a mi vida. Señor, yo no soy suficiente por mí mismo, Padre, para exponer tu palabra, no soy digno. Pero, Señor, te ruego que a través de tu Espíritu Santo, Señor, uses mi vida, cada palabra, cada gesto, para hablar a mis hermanas, Señor, y hermanos que están escuchando en esta noche. Y ponga, Señor, tu palabra, Señor, en cada corazón, para hacer aquello por lo cual la estás enviando en este momento. Guíanos con tu Espíritu Santo a toda verdad, y que por encima de todo lo que hagamos siempre, Señor, sea agradable a ti, no a nosotros, sino a ti. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muy bien, mis hermanas, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema que hemos titulado La alabanza que agrada al Señor. Y a lo largo de este estudio, pues vamos a responder esta pregunta, ¿cierto? Normalmente este debate surge en especial cuando se habla con las nuevas generaciones, porque normalmente motivan o instan a utilizar nuevos ritmos, nuevas metodologías de alabanza. Y muchas veces el argumento es, bueno, eso era en otros tiempos, ¿no? Y ahora estamos en un tiempo diferente, entonces podemos usar música diferente. Pero nosotros como hijos de Dios debemos recordar que el estándar para nosotros es la palabra del Señor. No la generación, no la cultura del momento, porque esas cosas pasarán. Así lo dice la misma palabra. Pero la única regla de fe y conducta, y la única que nos puede decir si nosotros estamos obrando conforme a la voluntad del Señor, es la palabra del Señor. Por eso a lo largo de este estudio, pues vamos a estar respondiendo esta pregunta. ¿Cuál es la alabanza que agrada a Dios? Dice la palabra del Señor en el Salmo 117:1, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Como vemos aquí, es un mandato para todos nosotros, que alabemos al Señor, que alabemos al Señor. Pero la primera pregunta que nosotros podríamos hacernos es, ¿qué es la alabanza? Y queremos ir avanzando de forma organizada y metódica. Y podríamos definirla como la acción de glorificar a Dios, de ensalzarlo por quien es y por lo que ha hecho. La palabra de Dios en el Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno, y quiero hacer mucho énfasis en esa palabra hoy, digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Entonces, cuando nosotros hablamos de alabar al Señor, estamos hablando de exaltar el nombre del Señor, de glorificar el nombre de Dios. Y parece una definición muy básica, pero frente a las cosas que vemos en estos días, es importante que nosotros tengamos este principio fundamental.
que lo que busca la alabanza es glorificar el nombre del Señor. Y más adelante vamos a estar viendo por qué estoy haciendo énfasis en este punto. Antes de continuar y de enfocarnos en el canto, es importante entender que la alabanza no se limita solo al canto. Muchas veces en la congregación a veces decimos, vamos a pasar el periodo de alabanza, pero la expresión correcta debería ser, vamos a pasar a un periodo de canto para alabar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la alabanza no solamente se limita a cantar a Dios. Lo que yo hago en mi hogar, la forma como trato a mi familia, la forma como lidero mi hogar es también una forma de alabanza al Señor. La forma como yo ejecuto mi trabajo, porque algunos van a su trabajo de mala gana o indispuestos, pero aún la forma como yo ejecuto mi trabajo es una alabanza al Señor. Los dones que Dios me ha dado, la forma como uso estas capacidades, sin importar por más pequeño o por más impactante que sea, la forma como yo uso esos dones y esas capacidades que Dios me ha dado, también son una forma de alabanza. El ministerio que Dios te ha dado, ministerio infantil, el canto, la capacidad de interpretar un instrumento, la capacidad de ser de bendición para otras personas a través de la intercesión en oración, de la visitación, de la evangelización. También es una forma de alabanza. Tus diezmos y ofrendas, la forma como financieramente nosotros adoramos al Señor es otra forma de alabanza. Y es decir, todas las áreas de nuestra vida deben ser una forma de alabanza al Señor. La palabra de Dios dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y aquí prácticamente está respondiendo una pregunta que normalmente se hace a la humanidad. Cuando dice, ¿para qué fuimos creados? Pues este texto lo está respondiendo. Nosotros fuimos creados para alabar el nombre del Señor. Pero para fines prácticos, en la reunión del día de hoy, vamos a enfocarnos en el canto. Vamos a enfocarnos en el canto. Y al hablar del canto, vamos a hablar de muchos temas, pero primeramente quiero dejar claro algo que a veces los cantos de hoy lo olvidan, y es ¿a quién está dirigida la alabanza? Cuando yo canto, ¿a quién está dirigido mi canto? ¿Sí? Salmo 135:1 nos dice, alabad el nombre de Jehová, alabadle, siervos de Jehová. Y cuando nosotros vamos a exaltar el nombre del Señor a través del canto, es muy importante que entendamos que el canto va dirigido al Señor. Hago énfasis en esto porque muchas veces escuchamos cantos en los que no se nombra el Señor. Entonces dice el canto, te agradezco por todo lo que has hecho en mi vida, ha sido muy especial, es invaluable todo lo que haces, pero ¿quién? ¿Quién ha dicho eso? ¿Sí? Y he tenido la oportunidad incluso de ser testigo de cómo muchos cantos de hoy en día que se componen supuestamente para el Señor, pero que no nombran nunca al Señor, luego terminan siendo usados incluso para dedicárselos a la oveja. Y aquí en Colombia vi cantos de un compositor muy popular, ¿no es cierto?, contemporáneo, supuestamente cristiano, pero vi en alguna ocasión cómo esa canción que supuestamente era dirigida para el Señor, pero que no nombra nunca al Señor, finalmente en una boda supuestamente cristiana, esa misma canción era cantada a la novia. ¿Cómo puede ser eso? Cuando nosotros alabamos el nombre del Señor, nuestro cántico debe estar dirigido al Señor, y los cantos que nosotros expresemos no deben dejar ningún lugar a dudas de que es para el Señor. En todo momento, la alabanza que nosotros cantemos específicamente debe estar nombrando que es para la gloria del Señor. Estamos cantándole a nuestro Señor Jesucristo, Jehová nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Pero una falencia que encontramos en los cánticos de hoy en día es que no se saben para quién son. No se saben para quién. Y como la misma letra no dice para quién son, hoy en día
Y este es el mismo efecto del humanismo, ¿cierto? En el cual se enseña que el hombre es lo más importante. Aún ese periodo de canto en nuestros días se olvida para quién es. Y puede que las letras digan que son para el Señor, puede que las mismas letras digan que son para el Señor. Pero muchos han tomado el periodo de canto hoy en día como un periodo de relajación espiritual, ¿sí? Como un spa espiritual. Y al finalizar muchos de los periodos de canto en las congregaciones, no se pregunta si este periodo de canto fue agradable al Señor, sino cómo me sentí yo. Bueno, fue el periodo de canto, cómo me sentí, ¿sí? O los que estamos encargados de la parte musical, a veces la pregunta es, ¿sonó bien? ¿Se escuchó bien? Pero eso no es lo importante. Lo importante de un periodo de canto no es si yo me sentí relajado, y ahora más adelante vamos a hablar de eso. Bueno, llegué cargado, pero después del periodo de canto yo me sentí bien, entonces la alabanza salió bien. No, esa no es la pregunta que debemos contestar. La pregunta es, ¿este periodo de canto fue agradable al Señor? El Señor se gozó en estas alabanzas que cantamos, eran doctrinalmente correctas, estaban exaltando las verdades que Él mismo nos ha enseñado a través de su palabra, porque para muchos incluso no importa eso. Para muchos solamente importa la interpretación, de que haya un buen piano, un buen sintetizador de fondo, una buena voz, porque imposible que salga a cantar a alguien que no tenga una excelente voz. Y si al final yo me sentí relajado, fue un periodo de canto exitoso para muchos. Pero la palabra del Señor no nos enseña eso. Aquí entendemos que la primera pregunta que nosotros debemos hacer al cantar al Señor es, Señor, ¿está haciendo esto agradable? Este tiempo de damas que se está teniendo, esta reunión de damas, Señor, ¿es agradable a tu Padre? Esa es la pregunta importante. Ese es el objetivo importante de todo periodo de canto. No si yo me estoy sintiendo bien, porque ese es el fruto del humanismo que se ha introducido en la iglesia. Ya el indicador no es la palabra del Señor. Y los que trabajan y manejan estándares de calidad, ISO 9000 o ISO 14000, bueno, y muchas de las otras reglas internacionales que se hacen. Hoy en día se manejan estándares para que si algo se fabrica aquí en Chile, aquí en Colombia o en China, pero cumple ese estándar, se están ejecutando con la misma calidad. Pero para nosotros el estándar de calidad no es mi sentido, no es mi sentido, sino si lo que yo estoy haciendo está conforme a la voluntad del Señor, a la palabra del Señor, a lo que Él nos ha enseñado. Y eso es lo que debemos hacer nosotros al cantar. Y es lo que debemos formar en las nuevas generaciones, en nuestro hogar. La conformidad a la palabra del Señor. Eso es lo que determinará si el periodo de canto es agradable o no al Señor. Pero como hoy en día se ha introducido mucho humanismo dentro de la iglesia, entonces empezamos a ver géneros que no tienen su origen en alabar al Señor, no tienen su origen en agradar y exaltar la grandeza de nuestro Señor, sino en satisfacer la carnalidad de la gente. Entonces encontramos salsa cristiana, rock cristiano, reggaetón cristiano, merengue cristiano, incluso hasta metal cristiano. Siendo que el metal es una música creada exclusivamente para adorar a Satanás, creada exclusivamente y con contenido de letras para exaltar a Satanás, uno llega a encontrar hasta canciones supuestamente de metal cristiano. Pero ¿por qué se dan ese tipo de cosas? Porque cuando se hacen estas cosas, no se está buscando la conformidad de la palabra del Señor, ni el estándar en la palabra del Señor, sino en satisfacerme a mí. En satisfacerme a mí. Y es cierto, hermanos, que cuando nosotros adoramos bíblicamente al Señor, hay gozo. Yo no voy a decir que vamos a finalizar un periodo de canto al Señor y vamos a estar indispuestos, no es así, pero eso es la añadidura. No es el fin principal. Por añadidura yo soy consolado. Por añadidura yo soy fortalecido durante un periodo de canto conforme a la palabra del Señor, dirigido por el Espíritu Santo. Pero esa no es la meta del canto. La meta del canto no soy yo. La meta del canto es el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente cada vez que cantamos a su nombre. Dice el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, y lo repite, no a nosotros,
sino a tu nombre que da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Pero ¿cuántas veces no hemos ido a un periodo de canto esperando satisfacernos nosotros? Y todo esto hace parte de las estrategias de Satanás y del mundo que poco a poco se han ido introduciendo en la iglesia del Señor. Y quiero compartir con ustedes una porción de un documental, creo que algunos de ustedes ya lo deben haber visto, que se llama La Nueva Era. Sí, es un documental muy bueno, es un documental cristiano, viene de la par con un documental acerca de los testigos de Jehová y otro de los mormones. Pero en hablando de estas corrientes que se han ido generando, vamos a ver una porción que habla precisamente de una práctica que se ha introducido dentro de la iglesia del Señor y en especial dentro de las iglesias carismáticas. Es una práctica que nosotros vemos. Y cuando ustedes vean esta práctica, van a poder entender muchos periodos de alabanza de las iglesias contemporáneas hoy. ¿Sí? Vamos a hacer ese símil con las iglesias contemporáneas de hoy, pero vamos a entender precisamente por qué nosotros, como hijos de Dios, no podemos caer en estas prácticas dentro de la iglesia del Señor si nosotros queremos tener una alabanza fiel al Señor. Entonces voy a compartir, dura más o menos 4 minutos. Les pido el favor de que estemos muy atentos a esta porción de este documental. Es más o menos de los años 80, alrededor de los años 80, está un poco antiguo de calidad de imagen, pero el audio está muy bien y quiero que veamos esta práctica de meditación. Es una práctica de meditación que se ha introducido dentro de la iglesia bajo el falso nombre de alabanza al Señor. Su tipo de yoga, llamado meditación dinámica, es una combinación de hinduismo y psicoterapia a lo nueva era. Este ejercicio, que requiere una respiración rigurosa y la hiperventilación, está diseñado para despertar a la fuerza de serpiente llamada Kundalini, que según los gurúes yace enrollada en la base del espinazo. Hice la meditación dinámica todos los días. La llamábamos meditación Kundalini. Comienza con una respiración catártica y ello se hace simplemente para mover la energía y sacarlo a uno de la cabeza hacia adentro del cuerpo mientras vas respirando. La fase siguiente, la parte irritada de la meditación dinámica, es como cuando al fin, siendo un niño pequeño, has podido dar una rabieta. Para cuando llegas a la tercera fase, en la que saltas gritando "Hu", ya casi no estás allí. Así que es muy difícil recordar lo que pasa cuando estás allí. Creo que lo más próximo con lo que puedo asociarlo es con la inconsciencia. Llegas a un estado en el que tu mente deja tu cuerpo. Tu cuerpo está saltando y tu voz desde adentro está gritando "Hu", pero no eres tú quien lo está haciendo. Te vuelves uno con toda la energía. La siguiente fase en la dinámica es el espacio tranquilo. Alguien grita alto cuando has estado haciendo 30 minutos de una catarsis intensa y lo que sientes después de haber estado en un movimiento intenso tan increíble por tanto tiempo es solo paz y quietud. La mente se detiene y te sientes como una unidad con todo el universo. Se han publicado ardientes reportes dándole crédito a los gurúes y a sus técnicas pseudopsicológicas, pero se olvidan de mencionar los miles de casos de trastornos emocionales y mentales. Cura, suicidio, golpizas, crímenes, violaciones, que tienen lugar en varios centros de gurúes por todo el mundo. Es alarmante ver que estas peligrosas técnicas para encontrar la luz se utilizan en psicoterapia, seminarios de autoayuda e incluso sean aceptadas en las principales iglesias protestantes y católicas y en seminarios. Amén. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Dice que es un ejercicio de meditación dinámica. Es un ejercicio de meditación dinámica en el que simplemente la gente empieza a gritar durante varios minutos, a saltar, a estar en un estado de euforia y de un momento a otro dicen alto. Quedas en silencio. Y ese cambio
de ambiente o de emoción, te genera un nivel de relajación alto. Entonces, ¿cómo lo vemos reflejado en los tiempos de alabanza de las iglesias carismáticas del día de hoy? Entonces, vamos a tener un tiempo de alabanza, gloria al Señor, y vamos a gritar, ¿no es cierto? Vamos a danzar para el Señor, y estamos en eso, y de un momento a otro lo mismo. Para la música, ¿no es cierto? Bajan las luces, entra un piano con una melodía suave, y alguien dice, es que se sintió la presencia del Señor. No. Hiciste un ejercicio de relajación dinámica, porque así se llama. Hiciste un ejercicio de relajación dinámica. Y tienes derecho a hacerlo si quieres hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que llames a esto obra del Espíritu. Que llames a eso alabanza fiel al Señor. No es eso. Es un ejercicio de manipulación de emociones, no es más. Y lo acabamos de ver. Y por eso nosotros cuando alabamos el nombre del Señor, no se trata de manipular emociones. Cuando nosotros alabamos el nombre del Señor, la palabra del Señor incluso dice, tributad alabanza a Jehová. Es decir, es algo que yo traigo para presentarle al Señor, no para presentármelo a mí mismo. Ese es el punto importante. No es para mí, no es para relajarme yo, es para agradar a mi Señor. Y cuando canto, por eso mi mente, mi ser, todo mi ser debe estar enfocado en agradar el nombre del Señor, en expresarle esa letra del canto al Señor. Y si no me sé la letra, entonces con oración, Padre, te estoy adorando a través de este canto, Señor. Y me uno a mis hermanas que sí lo conocen y te están alabando, porque esto es para ti, Señor. Porque esto es para ti. Pero lo que nosotros no podemos permitir ni aceptar es la manipulación de emociones. Sobre todo, porque hoy en día, gente, ¿no es cierto?, a la congregación, así sea con métodos carnales. Y si la gente se relajó, entonces va a seguir viniendo y entonces va a seguir buscando al Señor. No es así. No es así. Estamos cayendo en lo que dicen los ateos, manipulando a la gente. Cuando yo caigo en estas prácticas, estoy haciendo eso, manipular a la gente. Pero a eso no me ha llamado el Señor. El Señor en el periodo de canto y adoración a Él busca que yo derrame mi ser a Él, no para mí. Y vuelvo e insisto, sí hay gozo, sí hay paz cuando adoramos fielmente al Señor, pero son la añadidura, no el propósito de ese periodo, como muchas veces se ve hoy en día. Entonces, en ese orden de ideas, volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué debemos adorar al Señor? Y la pregunta es importante porque si estos fundamentos no lo tenemos claro, todas estas cosas empiezan a entrar a la iglesia y tenemos periodos de canto desfigurados. Y gente que hasta va a decir que bueno, se sintió muy agradable, pero que no fue agradable. Tal vez sí, te sentiste relajado. Hiciste un ejercicio de meditación, pero no fue un periodo agradable al Señor porque no fue para el Señor. Entonces, cuando hablamos de adorar al Señor bíblicamente, como a Él le agrada, lo primero que debemos entender es que nosotros debemos adorar al Señor por quien es Él. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? El Señor es digno de alabar. Y el Señor es digno de que yo le cante a Él indiferente de mi situación. Si a mí me está yendo bien o mal, si tengo COVID o tengo un familiar con COVID, indiferente de lo que yo esté enfrentando, el Señor es digno de alabar. Entonces miren cómo se separa esto de la corriente humanista que dice, bueno, si yo me siento bien, ¿no es cierto? Entonces es porque fue una alabanza agradable al Señor. No se trata de mí. Y el ejemplo que podemos ver de esto es cuando Pablo está en la cárcel con Silas. Dice que están allá con el cepo, los habían acabado de azotar. ¿Y qué estaban haciendo allá en lo profundo, en la cárcel más profunda? ¿Qué estaban haciendo ellos? Cantando. Y era un canto que impactaba a los que oían, porque dice que todos los demás presos oían. Y esa también es una pregunta importante.
¿Qué sale de mi boca en los momentos difíciles? ¿Qué sale de mi boca en los momentos difíciles? En las situaciones difíciles en tu vida, ¿qué escuchan los demás de ti? ¿Queja? ¿Cuestionamientos a Dios? ¿Pero por qué a mí si yo soy fiel? ¿O por el contrario, hay palabras de alabanza al Señor? Y cuando yo me desligo y entiendo que la adoración es para el Señor y que Él es digno sin importar lo que yo esté enfrentando, y más aún yo me desafío a alabarle, Señor, mira, me siento triste por esta situación, por este familiar que tengo enfermo, o porque yo mismo estoy enfermo, pero yo te alabo porque tú eres digno, Señor. Cuando yo me desafío y lo hago, eso impacta más a los que me rodean, que incluso las veces que nosotros tratamos de compartir la palabra. Eso impacta más. De hecho, en esa historia de Pablo vemos que al final incluso la gente se convierte al Señor, los que escucharon esa voz. Entonces, cuando alabamos al Señor, nuestro canto, si voy a alabar al Señor por lo que Él es, la fuente para saber cómo es Dios, no es Facebook, no es Instagram y los mensajes bonitos que la gente comparte, no es eso, es la palabra del Señor. Por eso un canto que agrada al Señor tiene que tener un alto contenido doctrinal bíblico. Y tengo que decir bíblico porque hoy en día aparecen hasta doctrinas de demonios en los cantos. Nuestras alabanzas al Señor tienen que tener un alto contenido doctrinal bíblico de quién es el Señor, haciendo énfasis en cada uno de sus atributos. Señor, tú eres omnipotente. Señor, tú eres omnipresente. Señor, tú eres un Dios justo, grande y terrible, Señor. Pero también eres un Dios santo. Eres un Dios amoroso. Y la alabanza al Señor, la que le agrada a Él, también tiene un carácter de edificación para los que le oyen. En la medida que yo canto al Señor, yo también tengo que estarme edificando en el conocimiento del Señor. Tengo que reconocer las verdades bíblicas a través del canto. Pero hay muchos cantos que no dicen eso. Hay cantos que simplemente dicen tu fidelidad es grande, grande es tu fidelidad. Sí, gloria al Señor. Él es un Dios fiel y grande. Pero hay más cosas que decir acerca del Señor que simplemente una frase. Entonces, por eso nosotros también defendemos la himnología tradicional. Porque todos los himnos que cantamos normalmente en nuestros himnarios tienen un alto contenido doctrinal que están exaltando verdades bíblicas del Señor. No solamente emociones, porque también es bueno cantar los coros en los que el Señor habla de fortalecerme, de sostenerme, de que me va a ayudar. Claro, esos coros son de bendición y nos permiten recordar verdades del Señor. Pero ese no puede ser el único propósito del canto. El propósito del canto debe ser exaltar al Señor por quien es y llevarme a mí a lo que hizo Pablo. Señor, no importa la situación difícil que yo esté viviendo, yo te alabo porque tú eres digno. Esto no está condicionado a lo que yo estoy viviendo del momento. Las situaciones cambiarán. Hoy llueve, mañana sale el sol. Hoy estoy contento, mañana estaré sufriendo o enfrentando una dificultad. Pero indiferente de los tiempos, tú eres digno de alabanza. Y la pregunta es, en la última ocasión que viviste momentos difíciles, si no es que los estás viviendo ahora, ¿está saliendo alabanza de tu boca? ¿Hay un deseo sincero de alabar el nombre del Señor? ¿O estoy esperando que pase la situación y cuando pase la situación, ahí sí voy a cantarle al Señor? No. El Señor espera que desde ya, en todo momento, yo le alabe por quien es Él. Pero en segunda instancia, obviamente, nosotros también tenemos que alabar al Señor por sus obras. El mismo capítulo de Apocalipsis lo dice. Tú criaste todas las cosas. Y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Y yo debo alabar al Señor porque el Señor ya ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Nos ha creado, nos ha salvado a través de la sangre preciosa de su Hijo. Más aún nos sostiene, porque no es como la corriente agnóstica. Bueno, sí, Dios como que creó al mundo, pero lo dejó a la deriva. No, el Señor nos sostiene. Y no es una negociación o una transacción que estoy haciendo. Bueno, voy a alabar al Señor, pero esperando que el Señor me bendiga. No es así. Cuando yo alabo al Señor, tengo motivos de sobra
para alabar por lo que ya ha hecho. Y sí, Él es fiel y ha prometido sostenernos y estar con nosotros hasta el fin, pero cuando tú adoras al Señor, tienes que reflexionar en lo que el Señor ya ha hecho en tu vida, sin importar lo que estés atravesando. Satanás va a susurrarnos al oído diciendo, bueno, pero mira lo que estás atravesando, ahorita no es el tiempo, mejor en otro momento, ¿no es cierto? No, ese momento de dificultad, ese momento de batalla es cuando más el Señor está esperando que nosotros le adoremos. Porque sin importar ese momento, dice que las misericordias de Dios son innumerables, hermano. Innumerables. Para nosotros estamos hoy aquí con vida, con salud, con la bendición incluso de esta tecnología para seguir en comunión y fieles al Señor. Entonces nosotros ya tenemos argumentos y principalmente nuestra alabanza al Señor tiene que estar siempre enfocada en estos dos puntos. Si no está enfocada en estos dos puntos, algo no está bien. Algo no está bien. Puede que ya se esté tornando hacia una corriente humanista. Pero si mi alabanza, mi canto al Señor está enfocado en estas dos cosas principalmente, voy a hacer o voy a dar al Señor la adoración que le agrada. Entonces vamos a enfocarnos. ¿Qué le agrada a Dios durante el canto? ¿Qué le agrada a Dios durante el canto? Y aquí también quiero hacer algunas aclaraciones. Entonces, los cantos que agradan al Señor no son los antiguos porque son antiguos. No, es que como el canto es antiguo, es un himno muy antiguo, entonces por eso le agrada al Señor. No necesariamente. En el himnario Celebremos su Gloria hay un himno que dice, desciende Santo Espíritu. Pues esa es una doctrina incorrecta, porque la palabra del Señor dice que desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo del Señor. Y un hijo de Dios, no anda pidiendo que el Espíritu Santo descienda. Pide ser lleno del Espíritu Santo. Porque puede estar mi vida saturada del Espíritu o estar menguado, como dice la palabra, entristecido a causa de mi andar. Pero un hijo de Dios no clama porque el Espíritu Santo descienda. Eso lo hace una persona que está entregando su vida a Cristo. Pero un hijo de Dios no, porque dice que ya fuimos sellados. De hecho, es la garantía de que somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en Romano, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, este himno, a pesar de que es antiguo y de que está en nuestros himnarios, dice, desciende Santo Espíritu, pues no lo podemos cantar. No lo podemos cantar. Entonces, cuando hablamos de lo que le agrada a Dios, no decimos que cantamos himnos antiguos por sí. Como me decía un hermano, lo antiguo no santifica por sí mismo. Nosotros apelamos a los himnos antiguos porque la gran mayoría de ellos tienen una conformidad correcta a la palabra. Y por eso los promovemos y por eso los seguimos cantando y los seguiremos cantando. Pero no porque sean viejos, porque sí. De hecho, hubo algún momento cuando se compuso el himno Cuán grande es Él, que tuvo que ser el himno nuevo. En algún momento se compuso el himno Cuán grande es Él y fue el himno nuevo y se cantó y no hubo inconveniente. ¿Por qué? Porque está conforme a la palabra, a lo que el Señor ha testificado de sí mismo. Entonces, por eso se cantó y por eso se sigue cantando. Pero no es solo por ser antiguo y tampoco podemos satanizar lo nuevo por ser nuevo. No. Si no está conforme a la palabra del Señor, no. Ahora, como decía el pastor Gilberto Valencia, nos decía, no es que nosotros como creyentes queramos satanizarlo todo o decir que el diablo está en todo, pero no podemos negar que ha influenciado gran parte de las cosas de la sociedad. Porque a veces los jóvenes critican, no, es que para usted todo es malo, es que no lo estoy diciendo porque quiera, no porque realmente Satanás ha tomado gran influencia de la sociedad hoy en día, de las artes como tal, cuando en otro tiempo eran consagradas a Dios, la pintura, la música, todo lo que se hacía a nivel de arte era para agradar al Señor. Hoy en día, por el contrario, tiene una connotación completamente en oposición al Señor. Y por eso cuando decimos eso es satánico, pues sí, tenemos que decirlo, porque Satanás ha tomado gran parte del control de la sociedad hoy en día. En segunda instancia, tampoco es lo que le agrada a Dios, es lo monótono. Porque la palabra del Señor dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Entonces,
En algún momento yo también me he cuestionado cuando aparecen estos movimientos carismáticos, cuando nosotros también le ofrecemos al Señor una alabanza rutinaria y monótona. Y no estoy hablando de ser irrespetuoso, pero sí cantar con gozo, cantar con convicción. Y a veces cantamos por cantar. Y la palabra del Señor dice que de cada palabra daremos cuentas a Dios. Y yo hago mi balance y de pronto, en más de una ocasión, Dios sí me va a cuestionar a mí, Alexander, ¿por qué me cantaste de esa forma? ¿Por qué me cantaste de labios para afuera y tu corazón lejos de mí? Como le decía el Señor a los fariseos. Sí, estabas cantando, pero ni meditabas en lo que estabas cantando, estabas pensando en la lista del mercado, en lo que sigue ahorita en el culto, que ahorita hay que pedirle al hermano que haga esto o aquello, y no estabas concentrado en adorarme a mí. Y personalmente creo que el Señor me va a cuestionar en algún momento por cantos que le hice al Señor de la forma incorrecta. Cantos correctos, pero cantados de la forma incorrecta. ¿Por qué? Porque mi mente, mi ser y mi corazón no estaban enfocados en eso. Tal vez mi pensamiento estaba en otro. Y el Señor desea que nosotros le cantemos con todo nuestro ser. Esa es la alabanza que agrada al Señor. Pero también dentro de esto, quiero que tengamos cuidado, y sobre todo en las nuevas generaciones, con las buenas intenciones. Porque muchos de estos ritmos, cuando los vemos, gente los ha colocado entre comillas con buenas intenciones. Bueno, es que yo tengo la buena intención de alabar al Señor a través de esta salsa cristiana, de este reggaetón cristiano o de este merengue cristiano y de N géneros que han introducido en la iglesia. Y allí la palabra de Dios tenemos un extracto de 2 de Samuel, capítulo 6, que nos habla precisamente de tener cuidado con las buenas intenciones y de no estar alineados con la palabra del Señor. Porque mis buenas intenciones no están por encima de su palabra. Importantísimo es. Dice el Salmo, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 4 en adelante. Cuando sacaron de la casa de Abinadab el arca de Dios, Agio iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaba alegremente delante del Señor, al son de instrumentos musicales de madera, de haya y de arpas y de salterios y panderos y flautas. Al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca, y allí mismo hirió a Usa y este cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte. ¿A quién? A Usa. Entonces aquí vemos un contexto, ¿no es cierto? El pueblo de Israel está llevando, ¿no es cierto? Está trasladando el arca del Señor, dice que iban danzando. Nunca se habla de danzar dentro del templo, para que si aparece alguien que les dice, pero mire que David danzó, pero nunca delante del templo. Fue una expresión de él, de la sociedad de aquel entonces de él, pero no dentro del templo, nunca se hizo eso. Y ese debate acaba allí así de simple. Nunca se hizo delante para el Señor en el templo, ¿de acuerdo? Pero dice que en ese momento los bueyes que iban transportando el arca, dice que uno de ellos tropezó y parecía que el arca iba a caer. Y Usa dice que en su mejor intención, con toda su buena disposición, dice que cogió el arca cuando estaba escrito, estaba ordenado que él no podía tocar. Ya la palabra del Señor establecía cómo se debía transportar el arca. Pero en ese momento, él con su buena intención, dice que trata de detenerlo, pero dice que eso le costó la vida. Y aquí es importante que toda buena intención que yo tengo, sí, qué bueno que tengo la mejor intención, pero debe estar conforme a la voluntad del Señor, al estándar del Señor. Porque mis buenas intenciones no están por encima de la palabra del Señor. Y aún por eso puedo estar recibiendo castigo. Aún por ello puedo estar recibiendo castigo del Señor. Oh, pero es que yo tenía la mejor intención. Sí, pero eso no estaba conforme a mi palabra, a lo que yo he ordenado. Entonces ahí también se caen muchos. Hoy vemos una cantidad de cosas hasta ridículas y absurdas dentro de la iglesia del Señor. Pero con esto se caen muchos de esos ministerios porque no están conformes a la palabra, más allá de lo bien intencionados que sean. Entonces,
Nosotros tenemos que ser conscientes de que si vamos a adorar al Señor, parte de la alabanza que le agrada al Señor incluye sí o sí la reverencia. Y esto no es verdad. Cada persona que tuvo un encuentro en la palabra del Señor con parte de la gloria del Señor, en ningún momento vemos que quiso sobrepasarse de confianza, sino que antes la gloria del Señor les asombraba por completo, al punto que les llevaba a humillarse delante. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:18, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, las cuales los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocare al monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. Entonces, hoy en día la gente dice, bueno, estoy con el gozo del Señor y me voy a gozar delante del Señor y voy a hacer esto y lo otro. Pero debemos tener cuidado, porque el Señor demanda de nosotros reverencia y respeto. Esta semana hablaba con los jóvenes de la iglesia que se están formando como líderes y hablamos de un principio muy importante para poder servir a Dios como le agrada, y es el temor de Dios. El temor de Dios. Porque no podemos coger el nombre del Señor en vano. No podemos tomar el nombre del Señor en juego. No podemos pensar que cuando dice la palabra del Señor, entrad confiadamente ante el trono de la gracia, es entrad confianzudamente. No dice eso. Sí, se nos da acceso a la presencia del Señor por Cristo Jesús. Pero eso no me da licencia para irrespetar el nombre santo. Y cada encuentro que vemos en la palabra del Señor, como les decía, con la gloria del Señor, llevó a los hombres a humillarse, a temer incluso por si iban a seguir vivos o no. Entonces, cuando yo voy a dirigir mi canto al Señor, no puedo ir con una actitud irreverente. No puedo decir, como decimos aquí en Colombia, discúlpenme la expresión, en tono de recocha o de burla, o como si estuviera hablando yo con mis amigos, o como cuando me divierto con mi familia, ¿no es cierto? Que podemos hacer bromas, o esto y lo otro, sonriéndonos. No. Estamos delante de nuestro Dios santo y perfecto. Estamos delante de un Dios santo. Y no podemos tomar el nombre del Señor. Y por eso les decía, si alguien quiere servir al Señor, el primero de los conceptos que tiene que tener claro es el temor de Dios en su corazón. Ser conscientes de la grandeza de nuestro Señor, de lo terrible que es, porque incluso dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y sí, es un Dios que nos ama, al punto que dio a su Hijo por nosotros. Pero eso no me da licencia para faltarle al respeto. Y en todo momento mi actitud debe ser reverente, reverente. Porque como lo vimos anteriormente, incluso a otros sus buenas intenciones hasta le costaron la vida. Y si Dios incluso obrara hoy en día como lo obró con USA, tal vez en muchas congregaciones la gente no saldría viva de la congregación por el nivel de irrespeto que se tiene para con las cosas de Dios. Pero el Señor nos ha llamado a adorarle con devoción, con gozo, con alegría, pero también con reverencia. Y es importante formar nuevas generaciones que aprendan a temer el nombre del Señor. Porque muchos no le temen. Muchos no le temen. Muchos toman las cosas del Señor en juego. O muchos creen que ellos son el propósito de Dios, que ellos están siendo creados como propósito para Dios, pero no es así. Nosotros debemos tomar las cosas del Señor con reverencia en todo momento. Pero también quiero que entendamos que la alabanza al Señor es un privilegio. Y ese privilegio tiene unos requisitos. Dice la palabra del Señor que cuando yo voy a cantar al Señor, normalmente estamos preocupándonos por estar afinados, ¿no es cierto? Bueno, que yo esté entonado. Y claro, la palabra del Señor dice que yo debo dar lo mejor de mí, lo que esté en mi capacidad, debo dar lo mejor de mí para el Señor. Y si está en mi capacidad
cantar entonado al Señor, yo debo hacerlo bien para la gloria del Señor. Si tengo la capacidad de tocar el piano y lo voy a interpretar, yo debo hacerlo bien, yo debo prepararme y hacer las cosas bien porque dice que Él es digno de suprema alabanza. Él es digno de lo mejor de mí. Pero aparte de ese contexto musical que debe ser reverente, que debe ser congregacional, llevando a toda la congregación a cantarle al Señor, no solamente una persona haciendo un solo y siendo Él el centro del canto, sino que yo a través del canto debo unirme a mis demás hermanos y todos juntos promover la adoración al Señor. Pero aparte de ese contexto musical, es muy importante también el contexto espiritual. Porque, hermanos, honestamente, el Señor tiene millones de ángeles que le cantan y se los aseguro, mucho mejor que todos nosotros y que cualquier cantante que haya existido exista sobre la tierra. Por eso la palabra del Señor habla también del contexto espiritual con el que yo me acerco. Y dice la palabra ahí en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. ¿Con qué actitud vengo yo a cantar? No, es que es un canto bíblico. Muy bien, ¿no es cierto? No, es que estamos cantando todos unidos, no es solamente una persona haciendo un solo, sino todos unidos para adorar al Señor. Está muy bien. Es un estilo de música reverente, no irreverente, no creado para satisfacer el corazón del hombre ni la carnalidad del hombre. Es un estilo de música bíblico. Gloria al Señor. Pero ¿con qué actitud te estás acercando también, Señor? ¿Hay un corazón contrito y humillado? ¿Hay un corazón contrito y humillado? ¿O estoy viniendo con prepotencia delante del Señor? Un corazón limpio. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:23-24. Por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete y vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece ¿qué? Tu presente. ¿Cuántas veces te has dispuesto a cantarle al Señor con tu corazón indispuesto con tus seres queridos? Aquí el Señor está diciendo, incluso para los que traían la ofrenda, ¿no? Es que es mi ofrenda y traigo hasta millones de pesos. El Señor dice, no me interesa de ti. Si tu corazón no se ha puesto al día con las personas a tu alrededor. Y no dice que no vuelvas a la iglesia. Dice, ve y sana tu corazón con esas cosas. Y entonces sí. Porque muchas veces, tal vez antes de cantar, mi hermano, tienes que ir a pedir perdón para que el Señor escuche tu canto. O tienes que ir a perdonar para que el Señor entonces sí escuche ese canto bíblico, doctrinalmente correcto, para que tu espíritu sea agradable. Y finalmente, dice que al Señor le agrada que cantemos con entendimiento. Que pues oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré con entendimiento. A veces cantamos himnos y hay palabras que ni entendemos. Hermano, vaya al diccionario, aclare las dudas que tenga. O si no lo tiene claro, ¿no es cierto? Vaya y pregúntele. Hay himnos que dicen en su célico vergel. Y al principio, ¿qué es el célico vergel? Y uno lo canta, ¿no? El célico vergel. Y no sabemos qué es el célico vergel. El Señor dice, tienes que cantarme entendiendo lo que me estás cantando. No es un acto de labios para afuera, porque fue lo que el Señor le criticó a los religiosos de su época. Y el Señor quiere que sí cantemos bíblicamente, doctrinalmente, con un estilo de música reverente al Señor, pero conscientes de lo que estamos cantando. En conclusión y para finalizar, hermanos, entonces quiero cerrar simplemente haciendo énfasis de que el canto es un privilegio. El canto es un privilegio, es un gozo para nosotros poder cantarle al Señor, pero debemos honrar ese privilegio. El Señor tiene millones de ángeles que le cantan, como les decía ahora, con mejores voces, pero nos da ese privilegio de acercarnos y nosotros debemos honrarlo, primeramente entendiendo que la música es para Él, para adorarle a Él, no a mí. Yo no soy el centro del periodo de canto. No es si yo al final termino relajado, que fue un periodo exitoso de canto al Señor, no. Esas cosas vendrán por añadidura,
pero mi mente y mi corazón deben estar para Él. Y que cuando le cante, no solamente que el himno sea doctrinalmente correcto, ni con un estilo correcto, sino que también mi espíritu y mi ser lleguen con la actitud que a Él le agrada. Porque si nosotros incluso tomamos la decisión de no cantarle, la palabra del Señor dice, cuando estaban exaltando el nombre del Señor, ahí en Lucas 19 dice, y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Estaban alabando el nombre del Señor, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Si aún nosotros nos negáramos a darle alabanza al Señor, dice la palabra de Dios, aún las piedras le cantan. Así que es un privilegio. Yo no le estoy haciendo un favor, ni soy el centro del canto, sino un privilegio. Hermanos, les agradezco la oportunidad que me han dado de compartir estos sencillos principios bíblicos relacionados con la alabanza del Señor. Y no tengamos temor de ir en contra de toda la corriente del mundo, porque cada día nos van a criticar. Ahorita hay toda una tendencia acerca de la ideología de género y nos critican por no ser parte de eso. ¿Cuánto más no nos van a criticar por adorar al Señor correctamente? No tengamos temor, nos van a cuestionar, pero siempre que estemos fieles a su palabra, sabremos que estamos haciendo lo correcto delante de Él. Oremos. Padre, te amo, muchas gracias, Señor, por tu palabra en el día de hoy. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de cantarte a ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo en todo momento para ti, Padre mío, para ti, para agradarte a ti, no para impresionar a los hombres, Señor, con nuestra voz o con nuestra capacidad en un instrumento, Señor, sino para agradarte a ti y que en todo momento todas las áreas de nuestra vida te exalten, Señor. Pero primeramente, Señor, nuestro espíritu, con un corazón contrito y humillado, Señor, cantándote, Padre mío, también con entendimiento y haciendo, Señor, lo que es agradable delante. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, porque este mundo, Padre, cada día ofrece mayor oposición a tu palabra. Pero gracias porque tú lo has dicho. Es más fuerte que el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Así que nos disponemos a vivir una vida de adoración, Señor, y que cuando cantemos, cada canto sea agradable. En el nombre de Jesús lo pedimos y te adoramos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Quedo atento si alguien tiene alguna inquietud o algún comentario que esté en mi capacidad de responder. La hermana Lorena está a cargo de hacer las preguntas. Llegaron 4 preguntas para el hermano. Así que la primera es, buenas noches. Okay. ¿Cómo podemos evitar que nuestras iglesias y especialmente nuestros hijos comiencen a escuchar y cantar canciones modernas y o carismáticas? Amén. Gracias por la pregunta, hermanas. Como le dije al principio, normalmente todo este debate surge con las nuevas generaciones, ¿sí? Siempre están tratando de inculcar este tipo de cosas en la iglesia. Particularmente creo que esto no solamente se aplica al canto, aún muchas cosas dentro del orden y de la doctrina van a querer introducirse dentro de la iglesia. Yo creo que primeramente hay un tema de posición doctrinal firme que nosotros debemos entender. Cuando yo hablo con los padres de la iglesia, siempre les explico que cuando uno va a corregir a un hijo, uno le da los argumentos por los cuales lo está corrigiendo. Mira, hijo, te estoy corrigiendo porque botaste la comida o porque perdiste el año escolar, ¿no es cierto? Pero yo le estoy explicando a él para que él entienda que hay una razón, que no es un acto incoherente o ilógico. No. Pero indiferente de que él lo entienda, lo acepte o no, yo debo poner una posición. Entonces, primeramente, yo creo que debemos estar firmes dentro de la congregación, no dejarnos influenciar. En algunos padres hoy en día no se sabe quién está educando a quién. Por lo menos en Colombia pasa mucho eso. A veces uno no sabe si el hijo es el que está educando al padre o el padre al hijo, porque
A veces los hijos parecen imponer más. Entonces, lo primero es que no tengamos temor de poner una posición firme, de dar los argumentos bíblicos como los que vimos hoy, por qué hacemos lo que hacemos. Y en tercera instancia, yo creo que también reflejar nosotros una vida de alabanza. Si nuestros hijos ven a través de nosotros un canto con convicción, con gozo, ¿no es cierto? Lleno del Espíritu Santo del Señor, así Él no quiera aceptar en el momento, tarde que temprano esa verdad del Espíritu Santo va a quedar en Él y va a entender que esas nuevas corrientes simplemente promueven el manejo de emociones. Pero también está en que vean en nosotros no una alabanza hipócrita, no una alabanza como de fachada hacia afuera, sino que en todo momento y en cada área de nuestras vidas vean un testimonio de adoración, como lo dijo el Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. Y tarde que temprano eso tendrá impacto en ellos. Ese sería mi consejo. La segunda, ¿cómo podemos ayudar a una hermana que está acostumbrada a escuchar música cristiana contemporánea? Ese punto es muy importante, ¿no es cierto? Porque a veces van llegando a nuestras iglesias hermanos que vienen con hábitos de otras congregaciones. En nuestra iglesia también ha pasado mucho eso. Nosotros tomamos la obra de Bogotá venía manejada por otro grupo y cuando nosotros lo tomamos, tuvimos que empezar a sentar ese precedente, pero también dando los argumentos, porque en algún momento muchos hermanos pensaban que simplemente lo hacíamos porque éramos tradicionalistas. Pero cuando nosotros empezamos a sacar la palabra del Señor, recordemos que la palabra de Dios es la única que puede cambiar. Y cuando nosotros empezamos a ver los textos como los que vimos hoy, el Señor tarde que temprano va haciendo la obra en el corazón. Tal vez el cambio no va a ser de un momento a otro, pero poco a poco las personas van empezando a identificar por qué esa música que traían antes no glorifica al Señor, no está conforme a la palabra del Señor. Y en ese caso mi recomendación sería ir de la mano enseñándole los nuevos cantos, pero dando los argumentos bíblicos, que son los que finalmente transforman el corazón. Porque si vamos a hablar de gustos musicales, pues sería un debate de sentir, ¿no? Es que a mí me parece o no me parece. Pero cuando abrimos la palabra del Señor y damos los argumentos bíblicos, la santidad, el temor de Dios, la reverencia delante del Señor, entonces poco a poco el Espíritu Santo irá convirtiendo. Lo importante es no ceder. Bueno, como que la hermana no se sienta excluida, pongamos hoy un coro de esta corriente para que ella se sienta incluida. No ese es el orden, sino que sigamos firmes, orando por los hermanos, pero dando los argumentos bíblicos. Ese sería mi consejo para esa pregunta. Otra, ¿qué importancia se le debe atribuir a la himnología y qué tips nos puede dar para la introducción de himnos nuevos en la congregación? Yo creo que la himnología hace parte de nuestra identidad cristiana, ¿no es cierto? Aún de la misma historia del creyente. Cuando uno ve incluso este himno Castillo Fuerte, que si mal no estoy, fue escrito por Martín Lutero, ¿no es cierto? La himnología hace parte de nuestra historia como cristianos. Si nosotros queremos validar la música de hoy en día, como lo expliqué hace un momento, simplemente tenemos que ver si ese estilo de música pues conversa con lo que el Señor ha hablado de sí mismo, su santidad, la reverencia que en todo momento se exigió delante de Él. Entonces, si yo quiero validar un himno nuevo, tengo que ver el estilo de música que maneja, un estilo de música reverente, porque hoy en día también hay música reverente, ¿cierto? Así sea que predomine el reggaetón y otros estilos populares que han absorbido la música hoy en día se sigue componiendo música reverente, muy poca, pero se sigue componiendo. Y en segunda instancia, el contenido doctrinal. No es mover las emociones, no es hacer un ejercicio de meditación dinámica como lo vimos en la conferencia, sino que en todo momento busque exaltar al Señor y que tenga un contenido doctrinal firme. Muchas de las canciones hoy también se caracterizan por la repetición. Eso hace parte de la meditación dinámica. Cuando yo repito una frase una y otra vez, 7, 20, 15 veces, pues ahí ya nos estamos saliendo de cantar con él. Entonces, mi invitación, número 1, es que sigamos promoviendo con argumentos bíblicos la himnología porque hace parte de nuestra historia y que no cerremos la puerta a los himnos nuevos o a las composiciones nuevas, pero que tengamos
la capacidad y el conocimiento bíblico para poder discernir que están conforme a la palabra del Señor, tanto en su contenido, ¿cierto? Tanto en su contenido como en su estilo de música que promueva la reverencia al Señor. Ese sería mi consejo para esa pregunta. Gracias. La penúltima pregunta. ¿Qué pasa con los himnos que nombran a Satanás? Bueno, es muy importante esa pregunta porque hoy en día en muchas iglesias, y nuevamente pues nombro la corriente carismática, parece que el protagonista fuera el diablo, ¿cierto? Hay himnos, hay cultos en muchas de estas iglesias modernas donde parece que el protagonista fuera Satanás y sale demonio aquí, sale demonio allá, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos promover siempre que la alabanza busque exaltar el nombre del Señor. Si fuera un himno o un cántico moderno, en donde parece que se le estuviera dando más protagonismo al enemigo que al Señor, pues no puedo cantarlo. Así, entre comillas, trate de reflejar una verdad. El protagonista del canto no es Satanás, es el Señor. Y hay algunos himnos, ¿no es cierto? Como Castillo Fuerte, precisamente habla también de eso, de que el enemigo es fuerte, pero más fuerte es el Señor. O sea, no se quedan las 4 estrofas hablando del enemigo, sino hablando del Señor. Entonces, frente a estos himnos, sean antiguos o nuevos, siempre debemos validar hacia dónde está la mirada. Si la mirada está en exaltar al enemigo, evite ese tipo de canto. ¿Sí? Pero si simplemente se está nombrando para recordar la grandeza del Señor, de que tal vez vamos a ser atacados, pero el Señor es más fuerte, como dice este himno Castillo Fuerte, podemos entonarlos porque el foco de ellos es la adoración al Señor. Esa sería mi recomendación para esta pregunta. Y la última. Hermoso mensaje. Dios bendiga al hermano Alexander y que esto nos ayude a alabar a nuestro Dios de todo corazón y pensando y meditando la grandeza de nuestro Creador. Amén. Que Amén. ese sea el sentir para todos.